Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que haya 10 futbolistas que estén en la mira de River durante el transcurso de este o de los siguientes mercados de pases. Hago esta aclaración. Los 10 jugadores que voy a nombrar en este video no son futbolistas que vayan a venir a River ahora en este periodo de transferencias, porque obviamente es imposible que River contrate 10 jugadores, pero absolutamente todos los que voy a nombrar fueron mencionados alguna vez como posibles refuerzos para ser parte del plantel dirigido hoy por Martín de Michelis, o a su vez inclusive se hicieron negociaciones o por lo menos se entablaron charlas con los clubes que tienen a estos futbolistas o a su vez con sus representantes. Y esto quiere decir que existe la chance de que alguno pueda venir ahora en este receso, porque todavía no cierra el periodo de transferencias en Argentina, recién va a estar culminando por allá a finales del mes de agosto, mientras que a su vez puede ser también que vengan en alguno de los siguientes mercados de pases, ya sea en el de principio del 2024 o en el de mediados del año que viene. Voy a incluir a ex River y también a otros futbolistas que están jugando tanto en el fútbol sudamericano como en el fútbol europeo. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar esta lista con los ex River justamente, y con el que en principio tenía más posibilidades de venir ahora en este receso, dejando de lado a Ramiro Funes Mori y a Manuel Lanzini. Roberto El Tucu Pereira, por el hecho de haber terminado su contrato con el Udinese el pasado 30 de junio, obviamente es de los que tienen más posibilidades de venir. En el momento en el cual estoy grabando este video todavía no ha firmado contrato con su nuevo club, es decir, todavía tiene el pase en su poder y debería decidir en qué equipo jugar a partir del siguiente mes de agosto. Recordemos que el mercado de Europa va a terminar el 31 del próximo mes, por lo que sí o sí en ese instante debería definir su futuro. Eso claro, si decide seguir jugando en el fútbol europeo, a lo mejor decide regresar al fútbol sudamericano y en definitiva River podría llegar a aparecer como una opción muy importante. De hecho, a mediados del año pasado, estamos hablando de julio del 2022 aproximadamente, un equipo de España fue en su búsqueda y por eso mismo le hicieron una entrevista con un medio de ese país. En ese entonces el jugador había manifestado que tenía ganas de terminar su contrato con el Udinese, que era hasta el 30 de junio del 2023, por lo que las negociaciones en aquel entonces no llegaron a buen puerto con ese conjunto español. Sin embargo, ¿qué declaró el futbolista en esa oportunidad? Que su carrera, una vez terminara su vínculo con el equipo italiano, tenía solamente dos posibles destinos: renovar su contrato con el Udinese y seguir en el elenco de Italia, donde lo han tratado muy bien y donde se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los máximos referentes del equipo e inclusive ha llevado la cinta de capitán en bastantes oportunidades, o en definitiva la segunda opción era regresar a River para volver al club que lo formó, al equipo en el cual hizo todas sus divisiones inferiores y el cual tuvo que abandonar por allá a mediados del 2011. Por el momento Pereira no ha tomado la decisión todavía de qué será de su futuro, repito, cuando estoy grabando este video, y por eso mismo se empiezan a abrir otras puertas que hace un año quizás el Tucu no tenía pensado ver. El Beşiktaş de Turquía le ha ofrecido un contrato verdaderamente muy poderoso, pero en definitiva todavía no ha terminado de confirmar absolutamente nada. Inclusive también se ha mencionado que hay conjuntos brasileños que están interesados en él, el Santos de Brasil más precisamente, pero en caso de cruzar el océano y volver al continente sudamericano, ahí sí únicamente lo haría para ponerse la camiseta de River. En definitiva, ¿qué es lo que está esperando el jugador? Ver si aparece alguna oferta del fútbol europeo. Es cierto que hace un año dijo absolutamente otra cosa, que el único club en Europa en el cual seguiría jugando era el Udinese, pero no se ha llegado a un acuerdo con la renovación de su contrato. Eso no significa que ahora no se pongan justamente de acuerdo en unas charlas rápidas y se forme un nuevo contrato, porque el Udinese siempre ha querido al futbolista por todo lo que ha hecho dentro del terreno de juego, pero hasta el momento, a fines de julio, no se ha definido absolutamente nada. ¿Y qué es lo que sucede por parte de los hinchas? Obviamente Pereira tiene las puertas abiertas, pero está claro que si llega a venir a Sudamérica para jugar, por ejemplo, en un conjunto brasileño, obviamente que el hincha, si bien es verdad que nunca lo va a insultar, está claro que el cariño que le tuvo por todo lo que hizo en su momento no va a ser el mismo con este enorme jugador. Y vamos ahora a hablar de un ex River por el cual se hizo un intento en este mercado de pases.
porque Lucas Martínez Cuarta fue buscado por el Millonario como para traerlo a préstamo por 18 meses, sin embargo la respuesta desde la Fiorentina fue totalmente negativa. El jugador tiene vínculo con el equipo de Italia hasta el 30 de junio del 2025, es decir, por 2 temporadas más, por lo que la única manera en la cual aceptaban una hipotética salida era si lo transferían, y teniendo en cuenta que en su momento la Fiorentina le pagó a River casi 14 millones de euros por la transferencia del defensor central. De hecho, se convirtió en aquel entonces en el jugador defensivo más caro de toda la historia de River, alrededor de 10 millones de euros. Ese es el dinero que pretende la Fiore para transferirlo, y obviamente desde el lado de River no van a pagar esa suma, si bien es cierto que Martínez Cuarta podría solucionar bastantes inconvenientes que River ha tenido a lo largo de todo el semestre en la zona de defensa. Está claro que Ramiro Funes Mori es un futbolista muy importante y que seguramente ayude a subsanar algunos de esos problemas, pero como ya sabemos, De Michelis pretende otro defensor central. Cuando estoy grabando este vídeo todavía no se ha cerrado la incorporación de Sebastián Boselli, el jugador uruguayo que salió campeón del mundo sub-20 con el combinado nacional acá en el mundial que se disputó en nuestro país, y eso tiene que ver con que están buscando quizás un central de más experiencia y con más recorrido, sobre todo que haya disputado partidos importantes a lo largo de su carrera, y por eso justamente Martínez Cuarta parecía ser el indicado. Sin embargo, por el momento no hay muchas probabilidades de que pueda regresar. Eso no significa que con el correr del tiempo, es decir, en el próximo mercado de pases o dentro de un año, el jugador pueda volver bastante antes de tiempo de lo que se tiene previsto la vuelta de un futbolista desde el fútbol europeo hacia el fútbol argentino, porque Martínez Cuarta, recordemos, se fue de River por allá en octubre del 2020. Cuando el fútbol se reanudó luego de la pandemia por coronavirus, el futbolista en cuestión disputó los últimos cotejos que River tenía que jugar por la fase de grupos de la Copa Libertadores, y posteriormente se fue a disputar la fecha FIFA de octubre, en aquel entonces con la selección argentina, y no regresó a River porque ya estaba totalmente todo arreglado para su traspaso hacia la Fiorentina. Es decir, en caso de que regresara ahora, estaríamos hablando de un futbolista que vuelve al club que lo formó en menos de 3 años, y parecería bastante poco. Sin embargo, si la Fiore no puede transferirlo y el jugador en cuestión no logra sumar tantos minutos de cara a mediados del año que viene, existen muchas chances de que estas negociaciones vuelvan a abrirse, y esta vez el elenco de Italia no estaría tan duro a la hora de transferirlo. Y vamos ahora con otro ex River que quizás su actualidad no sea la mejor e inclusive sea un tanto desconocida por parte de los hinchas. Estamos hablando de Eder Álvarez Balanta, el colombiano que por allá entre los años 2013 y 2015 tuvo un excelente nivel y se tuvo que ir a mediados del 2016 cuando ya quizás su rendimiento no era de lo mejor. De hecho, con anterioridad habían llegado ofertas bastante altas por él, pero River no quiso transferirlo debido a que estaba teniendo un buen nivel y recién pudo transferirlo ya cuando su rendimiento había bajado. Por eso en julio del 2016 terminó yéndose al Basilea de Suiza por tan solo 3,5 millones de euros, cuando con anterioridad se hablaba de que podía llegar a valer 10 millones. ¿Cuál es la actualidad de Balanta? Le queda tan solo un año de contrato con su actual equipo, que es el Brujas de Bélgica. En la última temporada, sin embargo, jugó a préstamo en el Schalke 04 y tanto colectiva como individualmente no le fue bien. A nivel equipo, el Schalke descendió a la segunda división y a nivel individual no jugó lo suficiente. De hecho, todo esto le jugó muy en contra para seguir siendo convocado a la selección de Colombia. Y estamos hablando de que en el Brujas había tenido un nivel verdaderamente muy pero muy bueno. De hecho, hubo una fase de grupos de la Champions League donde el conjunto belga la compartió con el Manchester City y el Paris Saint-Germain, y en los encuentros con el conjunto francés, Balanta, desempeñándose en aquel entonces como mediocampista central, que es la nueva posición en la cual se ha movido en el fútbol europeo, tuvo verdaderamente un nivel prácticamente superlativo contra el equipo en el que ese entonces jugaba, por ejemplo, Lionel Andrés Messi. Hoy por hoy Balanta se encuentra en búsqueda de un nuevo destino.
El contrato con el Brujas termina el 30 de junio del 2024 y por eso mismo buscan transferirlo ahora en este receso, teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero del próximo año puede negociar para irse libre con el pase en su poder. Y River siempre puede llegar a aparecer como una opción, teniendo en cuenta que el futbolista no tendría inconvenientes en dejar el fútbol europeo y tras 7 temporadas en el viejo continente regresar a Sudamérica. Ha tenido sondeos de conjuntos brasileños y por eso mismo River podría llegar a aparecer también con una alternativa. ¿Cuál sería el inconveniente? Que el más grande ya incorporó un central zurdo en este mercado de pases en cuestión. La realidad es que Ramiro Funes Mori ha llegado como para mejorar ese sector y por eso Balanta quizás hoy no sería uno de los futbolistas más necesarios para mejorar la zona defensiva que pretende justamente mejorar Martín de Michelis. Por eso mismo, en este mercado de pases lo veo difícil, pero dentro de 6 meses existe la posibilidad de que el cafetero por fin juegue la Vuelta a Núñez. Y vamos con el último ex River de esta lista. Después vamos a mencionar 6 jugadores que no han tenido ningún vínculo con el más grande a lo largo de sus carreras. Ahora hablamos del Piti Martínez, jugador que en este periodo de transferencias no tiene posibilidades de regresar, pero que en el de enero del 2024 no es que tiene posibilidades, sino que es prácticamente un hecho de que su actual club, el Al-Nassr de Arabia Saudita, lo va a dejar libre con el pase en su poder 6 meses antes de que finalice su contrato. El mismo termina el 30 de junio del año que viene, pero ya hay una especie de arreglo entre el representante del jugador y los jeques en cuestión que manejan el equipo de Medio Oriente para que lo dejen salir antes de tiempo. Y está claro que cuando el Piti Martínez tenga el pase en su poder, River va a ser una opción totalmente potable para el futbolista. Tuvo la mala suerte quizás de no haber podido probar suerte en el fútbol europeo, porque recordemos desde que se fue de River a finales del 2018, se fue después de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA y de ganarle la final de la Copa Libertadores a Boca en el Santiago Bernabéu. Los 2 clubes en los que han jugado ha sido el Atlanta United de los Estados Unidos y posteriormente su actual equipo, el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde de hecho comparte plantel, por ejemplo, con nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Ha tenido lamentablemente algunas lesiones bastante fuertes Martínez, inclusive algunas que no tienen que ver estrictamente con el fútbol en sí, porque hasta tuvo un inconveniente cardíaco que le impidió tener continuidad durante el final del año pasado, pero en definitiva, cuando se encuentra bien es parte del equipo normalmente que juega los cotejos con el elenco de Arabia. Ahora habrá que esperar a ver cómo termina este 2023, ojalá que pueda tener bastante continuidad, teniendo en cuenta que si su vuelta a River finalmente se da en enero de 2024, y digo que esto es muy probable porque el propio futbolista, si bien no lo ha manifestado, porque obviamente todavía está formando parte del conjunto de Arabia Saudita, tiene ganas de volver, no lo puede hacer ahora, lo contractual se lo impide totalmente, pero a falta de 6 meses para que se le termine el vínculo, las puertas se abrirán de par en par y se puede decir que el Piti Martínez va a ser nuevamente refuerzo de River. Está claro que hoy quizás no sea un jugador tan necesario en el sentido de que en esa posición River tiene bastantes jugadores, como es el caso de Ezequiel Barco, e inclusive podemos hablar del Diablito Echeverri, que se mueve más o menos en la misma posición que el Piti, pero todo puede llegar a pasar en el siguiente periodo de transferencias. Ojalá que pueda conseguir esa regularidad antes de que termine este 2023 y a partir de 2024 el Piti Martínez sea presentado como el primer refuerzo de River. Y vamos ahora a comenzar con el resto de los futbolistas que juegan en el fútbol local, empezando por uno que River lo ha tenido contra las cuerdas, sobre todo en este semestre, que es el futbolista de Talleres de Córdoba, Rodrigo Garro. El jugador en cuestión le convirtió 3 tantos vistiendo la camiseta del elenco cordobés al millonario, 2 en el triunfo por 2-1 en el encuentro correspondiente a la fecha número 16 de la Liga Profesional y 1 en el cotejo que se disputó hace aproximadamente 10 días por los 16avos de final de la Copa Argentina. En ambos encuentros Talleres le ganó a River y Rodrigo Garro fue una de las grandes figuras. El jugador en cuestión está en la lista de posibles transferibles por parte del elenco de Córdoba. Esto se debe a que saben que será bastante complicado venderlo al fútbol europeo porque ya tiene 25 años y también porque este es el momento donde está pasando su mejor nivel, y también saben en Talleres que como la ficha de su pase no la tienen totalmente porque se divide el porcentaje del pase, 60% para Talleres y 40% para Instituto, este es el mercado de pases donde
van los equipos que lo quieren ofrecer una mayor cantidad de dinero y de esa manera sí se pueden quedar quizás con la mayor cantidad de ingresos posibles a la hora de dividir el dinero de la transferencia. Por eso mismo este es el momento en el cual Talleres decide vender a Rodrigo Garro. Y River, claro está, lo tiene como una de las opciones más potables para reforzar este mercado de pases. Aclaramos esto, así como dije que los jugadores anteriores no son para este receso en cuestión, lo de Garro sí puede llegar a ser, todavía no está confirmado, claro está, para este periodo de transferencias. Está claro que todos los jugadores que lleguen para reforzar el plantel de River ahora no estarán a disposición del DT para los compromisos por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre. Recién llegarían para disputar hipotéticamente los cuartos de final si es que River logra pasar al conjunto brasileño. Pero volviendo al caso de Rodrigo Garro, Talleres lo tiene tasado en aproximadamente 6 millones de dólares. Esto se debe a cómo se divide el porcentaje de la ficha y de esta manera el conjunto cordobés estaría recibiendo alrededor de 3,5 millones por la transferencia del futbolista. Desde el más grande sería bastante complicado que pongan esa cantidad de dinero, sin embargo están viendo la posibilidad de poder mandar a algún jugador a préstamo para rebajar esa cantidad que habría que poner. Hay muchos futbolistas que hoy por hoy forman parte del plantel del más grande que tienen ganas de ser cedidos y que De Michelis no van a tener en cuenta. Tomás Lecanda, Tomás Castro Ponce, Elías López, Elías Gómez, mismo algún otro juvenil de la reserva podrían llegar a ir a Talleres como para que esa cifra disminuya y que finalmente Rodrigo Garro pueda convertirse en refuerzo de River en este mercado de pases. Y vamos con dos más que están jugando en el fútbol argentino. Después los otros que quedan no han jugado en la última temporada en el fútbol local. El siguiente es Leonardo Godoy, lateral derecho de Estudiantes de La Plata, de gran presente. Incluso la mayoría de los que siguen el día a día en el conjunto platense dicen que ha sido el futbolista más regular de todo el semestre en un elenco que, si bien es verdad que no ha logrado pelear hasta el final la liga profesional, ha tenido sus buenos momentos durante este 2023 e inclusive ya está clasificado para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana. Godoy es lateral derecho, para aquellos que no lo conozcan, y sin lugar a dudas es de los pocos, podría decir inclusive el único en esa posición que interesa en River que hoy esté jugando en el fútbol argentino. Porque como ya se sabe, el más grande ha tenido un déficit bastante importante en el marcador de punta diestro durante todo este primer semestre. Martín de Michelis probó con Herrera, probó con Rojas y terminó quedándose con Casco, que aún no teniendo un buen nivel en general durante esta primera mitad del 2023, ha sido sin lugar a dudas el mejor de los tres y por eso mismo hoy por hoy es el titular en ese puesto. Sin embargo, desde el más grande saben que no hay que subestimar esa posición y por eso mismo están buscando un lateral derecho. Sin embargo, como dije recién, la realidad es que en el fútbol argentino no hay grandes marcadores de punta diestro. Son contados con los dedos de la mano los futbolistas que se desempeñan en ese lugar y que han tenido un semestre medianamente positivo. La mayoría, es cierto, no voy a decir que son todos malos, pero la realidad es que para ponerse la camiseta de River por lo menos hay que tener un buen nivel en su actual equipo y no muchos lo han tenido, como dije, casi ninguno, pero Leonardo Godoy se ha puesto por encima de todos esos futbolistas y hoy por hoy es el lateral derecho de mejor presente sin lugar a dudas en el fútbol argentino. Racing en su momento hizo una oferta por él de 2 millones de dólares por la totalidad de su pase. Recordemos que la ficha se divide de una manera bastante especial. 50% es de Estudiantes de La Plata, 40% pertenece a Talleres de Córdoba y 10% pertenece a Atlético de Rafaela. Por algo parecido a lo que pasa con Garro, Estudiantes obviamente no lo va a vender por un dinero tan bajo, más allá de que el jugador tiene 28 años y es difícil que vaya a Europa, porque la realidad es que sea cual sea la cifra final del traspaso, el equipo de La Plata únicamente se va a quedar con la mitad de los ingresos producto de la transferencia. Por eso mismo son alrededor de 5 millones de dólares los que pretendería el conjunto de La Plata para desprenderse del lateral derecho. River, si no vende a ningún futbolista, ve bastante complicado hacer esa erogación de dinero. Sin embargo, está claro que si no encuentran otro lateral derecho, es muy probable que puedan llegar a hacer el esfuerzo antes de que termine el mercado de pases. El siguiente jugador del que vamos a hablar es Agustín Martegani, mediocampista de San Lorenzo de Almagro, que en principio está tasado en alrededor de entre 6 y 8 millones de dólares, por lo que uno podría
ya pensar que es prácticamente imposible que River abone ese dinero para contratarlo. Sin embargo, algo está sucediendo entre el Millonario y el Ciclón que podría bajar considerablemente esa cifra, y es el caso de Augusto Batalla, el arquero que ha atajado durante el último año y medio prácticamente en el equipo de Boedo, teniendo unos últimos 6 meses verdaderamente sensacionales. Tiene que volver a River, y es más, el más grande va a hacer uso de la cláusula de repesca para traerlo 6 meses antes de la finalización de su cesión, que en principio es hasta el 31 de diciembre de este 2023. River ha tasado a Batalla en alrededor de $2 millones, sin embargo, el Ciclón no tendría el suficiente dinero como para poder comprarlo definitivamente. De hecho, a finales del año pasado, Batalla estaba tasado en tan solo $1 millón por el 80% del pase, y había una opción de compra. En esta oportunidad, San Lorenzo no tiene opción de compra para comprar al arquero. En caso de querer adquirirlo de manera definitiva, tiene que negociar con River para ver en definitiva justamente por cuánto dinero lo transfiere el Millonario. ¿Dónde aparece Agustín Martegani en todo esto? El mediocampista en cuestión sería uno de los únicos jugadores del Ciclón que podría interesar para reforzar el plantel de Martín de Michelis. Martegani no es titular en San Lorenzo, más allá de que en general ha sumado minutos cuando alguno de los jugadores de arranque no ha estado o inclusive ha ingresado desde el segundo tiempo, pero la realidad es que no es uno de esos futbolistas esenciales para Rubén Darío Insúa. Es cierto también que el DT le ha pedido a la dirigencia que no se vaya nadie más porque San Lorenzo está perdiendo jugadores y no ha podido contratar mucho en este mercado de pases. Por todo esto y por la necesidad de tener que quedarse en definitiva con Augusto Batalla, es probable que esos $6 millones que en principio valdría Martegani podrían disminuir considerablemente si es que el más grande decide darle al conjunto azulgrana la ficha definitiva del guardameta. Es una negociación que seguramente lleve bastante tiempo porque en definitiva también el propio arquero ha ejercido presión para quedarse en el club de Boedo, porque ahí es donde es no solamente indispensable en el arco sino también es capitán. Pero desde River van a hacer valer lo suyo, y si llega un ofrecimiento del fútbol del exterior por el guardameta, van a hacer uso de la cláusula de repesca y lo van a vender al fútbol extranjero. Por eso mismo, desde River esperan que si San Lorenzo quiere retener al portero y no tiene en definitiva los $2 millones que pretende el Millonario, que pueda ofrecer en una hipotética negociación a un jugador a cambio, y Agustín Martegani es el único que interesaría en principio en el cuerpo técnico de River. Vamos ahora con otro lateral derecho, cuya ficha pertenece a Talleres de Córdoba, pero la situación es totalmente distinta a lo que pasa con Rodrigo Garro. Estamos hablando de Nahuel Tenaglia. El jugador en cuestión estuvo a préstamo los últimos 18 meses en el Alavés de España, es decir, más allá de que su pase pertenece a Talleres y de hecho ha vuelto de su préstamo, el conjunto cordobés no solo no lo tendría en cuenta para la siguiente temporada, sino que sí o sí necesita transferirlo en este periodo de transferencias. ¿Por qué digo esto? Porque su contrato termina el 31 de diciembre, es decir, si no lo vende ahora, se va a ir libre con el pase en su poder. Ya tiene definido el jugador que quiere seguir en el fútbol europeo como primera instancia, pero está claro que el conjunto de España no pudo hacer uso de la opción de compra, que era bastante baja, era de $2 millones, para en definitiva quedarse con un porcentaje bastante alto de su pase. Sin embargo, no hizo uso de esto a tiempo, y es por eso que el futbolista regresó a Talleres de Córdoba, donde se va a entrenar por lo menos hasta definir su futuro. Y obviamente, ante la falta de un lateral derecho, en River la opción de Tenaglia empieza a ser bastante potable. Ya hace aproximadamente 18 meses, estamos hablando en el mercado de pases de diciembre de 2021, enero del 2022, River lo tenía en carpeta. Era un futbolista de los que quería Marcelo Gallardo, porque recordemos que Tenaglia no juega únicamente como marcador de punta diestro, sino que también juega como primer marcador central. Es un jugador polifuncional en la zona defensiva y sería bastante importante hoy por hoy para el equipo de Martín de Michelis. Más allá de que River, como dije, está buscando un lateral derecho con características más ofensivas y por eso Godoy sería la primera opción viable, la realidad es que Tenaglia
No es un jugador que desencante para nada, de hecho en el Alavés ha sido muy pero muy importante y por algo tanto el conjunto español ha querido retenerlo como también Tenaglia tiene intenciones de seguir allí, o por lo menos su principal meta es seguir en el fútbol europeo. Talleres está esperando una oferta y sabe que tiene que venderlo. Su cotización estaría aproximadamente tasada en 3 millones de euros, un número no tan alto y que tanto River como cualquier conjunto de Europa podría llegar a poner para quedarse con el futbolista. Para esto habrá que esperar porque en River seguramente analicen otras opciones primero, pero obviamente como ya fue evaluado en su momento y sigue siendo evaluado, Nahuel Tenaglia está en esa lista de posibles incorporaciones de cara a la segunda mitad de este 2023. Vamos ahora con otro jugador que se ha mencionado mucho en este último tiempo, es Andrés Linas, defensor central que ha jugado toda su carrera en Millonarios de Colombia y que ha tenido un último año verdaderamente espectacular. En el conjunto de Bogotá ha salido campeón en el torneo de primera división colombiana en este último mes y además ha formado parte también de las últimas 3 convocatorias del seleccionado cafetero. Ya en noviembre del año pasado, en la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo, más allá de que Colombia no jugó el Mundial por no haber clasificado, Andrés Linas fue convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo para empezar a formar parte de la selección colombiana. Es un futbolista que tiene 25 años y que saben en la dirigencia del equipo de Colombia que no tendría tantas posibilidades de irse a jugar al fútbol europeo. En principio en River gusta y bastante, ya Marcelo Gallardo también lo tenía en carpeta desde hace bastante tiempo, pero la realidad es que siempre hubo otros defensores centrales por encima de él en la lista de posibles refuerzos y de hecho Sebastián Boselli, el defensor uruguayo que mencioné anteriormente al principio de este video, sigue siendo una de las primeras alternativas en ese sector. Pero está claro que River quiere otro defensor central, De Michelis quiere otro jugador en esa posición además de la ya incorporación de Ramiro Funes Mori y por eso mismo se están viendo absolutamente todas las opciones potables. Ya de por sí estamos hablando de que en el fútbol argentino no habría un futbolista de esas características porque hasta ahora los centrales que he mencionado en este video en cuestión no juegan ninguno en el fútbol local. En River saben que es bastante complicado contratar jugadores del fútbol argentino y de hecho si nos guiamos por los últimos mercados de pases han sido contados con los dedos de la mano los que han venido desde otro equipo del fútbol de nuestro país. En el último Enzo Díaz, en el anterior Rodrigo Aliendro y si nos vamos un poco más atrás, Marcelo Andrés Herrera y Elías Gómez. Después, el resto de las incorporaciones han venido del exterior: Craneviter, Nacho Fernández, Salomón Rondón, Miguel Ángel Borja, Pablo Solari, Ezequiel Barco, Leandro González Pires, Emanuel Mamana y todos los futbolistas en general que han llegado en los últimos 3 años han venido más de equipos extranjeros porque en el fútbol argentino quizás no hay tanto nivel para ponerse la camiseta de River. Por eso mismo es clave, también sabiendo que por la situación económica de Argentina es difícil traer jugadores de Europa, seguir muy atentamente cada una de las ligas del fútbol sudamericano para contratar a los mejores jugadores en cada uno de los puestos. Y Andrés Linas es sin lugar a dudas hoy por hoy el mejor zaguero del fútbol de la primera división de Colombia. Y el último jugador del que vamos a hablar en este video es un exfutbolista que acá en Argentina vistió las camisetas de Gimnasia de La Plata e Independiente. Estamos hablando de Maximiliano Meza, actual mediocampista ofensivo del Rayados de Monterrey. El nombre de Meza surge por 2 motivos. Primero, porque es un futbolista cuyas características son muy interesantes, es un jugador que se desempeña de mitad de cancha para adelante y que sobre todo ya ha rendido en otro conjunto grande del fútbol argentino como es Independiente, es decir, ya tiene asimilado lo que es jugar en un conjunto con tanta presión encima. Y segundo, porque su situación contractual puede hacer que salga del conjunto de México ahora en este mercado de pases. Su vínculo con el equipo de Monterrey termina el 31 de diciembre de este 2023, es decir, si no lo transfieren ahora en este mercado de pases o si no renueva su contrato porque hay charlas en definitiva para ver si puede prolongar su vínculo, se va a quedar con el pase en su poder a partir del primer día del 2024. River todavía no ha acelerado por el motivo de que el jugador ha pedido tiempo para definir su futuro. De hecho, en caso de que en definitiva Meza diga que quiere salir del equipo mexicano ahora en este momento, no va a ser River el único interesado
en querer adquirirlo. Lo más probable es que Independiente, ante la necesidad de traer jugadores de jerarquía para salir del difícil momento en el cual ha terminado en esta liga profesional, también vaya en búsqueda de un futbolista como Maxi Meza, que ha tenido un rendimiento asombroso en el rojo y de hecho ganó la Copa Sudamericana en el año 2017 convirtiendo un gol en la final del partido de ida frente a Flamengo. Está claro que es un jugador muy pero muy interesante, cuyas características serían muy apropiadas para este conjunto que dirige Martín de Michelis. Quizás el lugar donde se mueve dentro del terreno, que es el de mediocampista ofensivo, no es el principal lugar para reforzar, y de hecho en River, en ese sector más precisamente, están esperando que Manuel Lanzini se decida si quiere o no regresar al Millonario ahora en este mercado, pero como todavía, por lo menos cuando estoy haciendo este video, no ha dado una respuesta certera, empiezan a sonar otros nombres, y claro está, Maxi Meza, habiendo tenido buenos niveles en general. Recordemos que también formó parte de la selección argentina que fue al Mundial de Rusia 2018, tuvo participación, fue titular por ejemplo en el primer partido, aparece como una de las opciones más potables. Veremos en definitiva qué sucede. Por el momento no hay ninguna negociación, pero River lo tiene en carpeta como un posible refuerzo. Bueno, para cerrar, repito lo que dije al principio. Que haya hecho este video de estos 10 jugadores no significa que los 10 vayan a venir en este mercado de pases. Puede ser que alguno venga. De hecho, la última vez que hice un video de 10 posibles refuerzos, entre esos posibles nombres estaban el de Facundo Colidio y el de Ramiro Funes Mori, y justamente los dos terminaron convirtiéndose en incorporaciones para el más grande. Después los otros 8 claramente por ahora siguen estando en carpeta, pero no son jugadores que iban a venir en este mercado de pases. Por eso mismo, de estos 10 que mencioné, existen chances de que alguno o dos puedan reforzar el plantel de River ahora en este receso, pero el resto quedará para más adelante. Sin embargo, la actualidad de todos estos futbolistas que mencioné durante esta media hora de video están siendo evaluados por la Secretaría Técnica que maneja Enzo Francescoli con la posibilidad de ser incorporaciones de cara a futuro. River sabe, y esto lo ha dicho Jorge Brito, que tiene que reforzarse en cada uno de los mercados de pases porque es la única manera de seguir siendo competitivo y de mantener al club en lo más alto, no solo del fútbol local, sino también de toda Sudamérica. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.